Comienzo por decir que el arte es el magno ejercicio de la libertad individual en función social. Digo eso porque Alicia Farcas era una creadora, una reinventora de cosas, pero era todo hacia los demás. Ella no hacía un arte por el arte, sino en función social, como que era una militante. Esta muestra, por suerte, se armó gracias a al tesón, la paciencia y el amor de su hija Bárbara, y con quien colaboraron, por supuesto, sus familiares, su marido, su hermano, y toda la gente del Museo Carlos Alonso. La muestra es una mínima parte de toda la creación de Alicia, que produjo muchísimo, pero a través de esto se puede ver no solamente lo que ella hacía en pintura, sino lo que hacía en batik. En batik ella ha tenido el mérito de haber ido a Indonesia y llevarles la posibilidad de hacer esa técnica milenaria sobre papel, cosa que asombró a los asiáticos, porque no se concebía eso. Y por otra parte, esa técnica milenaria del batik que se utilizaba meramente como algo artesanal, sin disminuir lo artesanal, era utilitario, sobre vestidos, ¿viste?, para decorar. Ella lo lleva al nivel de arte mayor, directamente, porque crea formas abstractas generalmente, buscando su alma generosa, ¿viste?, y artística, expresándola en su pintura, tanto en su pintura como en sus batik. La verdad que esto es un sueño realizado, estamos muy felices desde que, bueno, partió físicamente Alicia de este mundo, que tenemos la ilusión y el proyecto de volver a mostrar su obra. Tardamos unos años, pandemia mediante, así que bueno, a casi 7 años de la partida de Alicia, esta muestra nos trae realmente una alegría enorme de poder sacar su obra, encontrarse con tanta gente querida, con tanta gente que nos ha visitado, la alegría que ha representado para todos y todas al enterarse de que iba a haber una muestra de Alicia. Y bueno, ha sido impresionante realmente la recepción, la asistencia del público, el cariño, los abrazos, gente que ha conocido a Alicia desde ser alumna, estudiante, colega, amigas, vecinas, así que realmente maravilloso esta oportunidad de que, bueno, una mujer, como decíamos, una artista plástica tan importante y tan querida, esté en un lugar tan hermoso como es este museo. Bueno, este conversatorio que vamos a compartir hoy tiene la idea de poder reconstruir un poco entre todos y todas una semblanza de Alicia, quizás en mi caso como hija, bueno, un poco también desde lo personal, lo familiar, pero también en el legado artístico y político, podríamos decir, que ella nos deja. Andrés Cáceres, bueno, de sus maravillosas palabras, contextualizaciones, análisis filosóficos, políticos, artísticos, que nos trae un montón de reflexiones, y que creo que es una de las personas que más ha escrito y conocido, interpretado y puesto en palabras significativas toda esta gran obra de Alicia. Y bueno, también Alejandro Frías, que ha sido es un amigo muy querido de la familia, y que tanto desde el punto de vista de su conocimiento de Alicia, desde el barrio cuando éramos chicos, hasta toda su trayectoria en la gestión cultural, también es muy importante lo que nos puede atraer. Y bueno, también la idea de poder encontrarnos, como decía, con amigos, con afectos, con estudiantes, con colegas, y donde cada uno y cada una pueda traer algo de esa experiencia vívida de lo que ha sido el compartir con Alicia, el aprender con Alicia, el disfrutar de su obra. Así que bueno, que podamos entre todos un poco reconstruir, recordar y poner en valor su obra. El arte de Mendoza tiene como impronta identificatoria a la calidad y a la multiculturalidad, que no es solo eclecticismo, es decir,
no una elección de lo de afuera, según la etimología de la palabra, ni tampoco la adopción de un temperamento intermedio. Desde el impresionismo y expresionismo de Fader al cinetismo de Lepard, desde los retratos indígenas en Carbonilla de Subirá a los multimedia de Sant'Angelo, y desde los paisajes digitales de Fernando Océvar a las innovaciones tridimensionales de los tapices de Nora Correas, hay un registro propio otorgado por la calidad que le es inherente, entendida en el sentido que le da Rafael Esquirru a la calidad, es decir, sustancia noble, digna de admiración. Las artes plásticas en Mendoza resultan relevantes además por la cantidad. En algunos casos se inspiran en temas argentinos y americanos, ya sea desde una concepción política y social abarcadora, como también desde las pequeñas contingencias y particularidades de la vida doméstica. Nuestros artistas nos incitan a ser multiculturales e incluyentes, aunque existe cierto conservadurismo montañés, brotes xenofóbicos y la idea de que es mejor lo de afuera, de modo que al preguntarnos por la identidad, nos ocurre como el personaje del pájaro azul. Lo buscaban por todas partes y el pájaro azul estaba en el fondo de la casa. ¿Qué más identidad que la de un arte que nos refleja así, multiculturales, abiertos, inclusivos y dueños de las más variadas y actuales técnicas? Ese entrecruzamiento y esa convivencia entre diferentes aún está en pañales a nivel teórico, que yo sepa, pero bástenos por ahora la comprobación fáctica de la riqueza y la calidad de nuestro arte, que comenzó descendiendo de los barcos, aunque no nos guste admitirlo, porque Fernando Fader, Lorenzo Domínguez, Ramón Subirat, Fidel de Lucia, Antonio Bravo, Roberto Assoni, Rosa Stillerman, Fidel Roy Matons, Víctor Deleuze, Sergio Sergi, Rosalía de Flichman, Juan Escalco y Zdravko Dubmelik, todos fallecidos, nacieron fuera de Mendoza, pero trabajaron aquí, vivieron y enseñaron aquí, y nos llevaría mucho tiempo, y no es lo que me propongo, establecer qué tomaron de la cultura precolombina, de lo que había en el terruño, y cuánto aportaron de lo que traían o adquirieron afuera. Es evidente que en cada uno, de modo personal, incidió la geografía americana y nuestra historia. Esa historia que nos enseñaron, parcial, sesgada, de los conquistadores, pero que luego revisamos, como así también los viajes por el mundo y, en varios casos, lo visto y lo vivido en otros países de Latinoamérica, con mucha influencia, por supuesto, del arte europeo. El entrecruzamiento de culturas con los resabios, restos y mitos que sobrevivieron en Mendoza, la gesta sanmartiniana, el riego artificial que ya tenían los indios, la cordillera considerada como símbolo libertario y no como división forzada con Chile, porque verla es tener la certeza de estar en casa, los rituales del vino, desde el cultivo hasta el espíritu chispeante, la fiesta de la vendimia, el culto al árbol, conformando una ciudad de características propias. El culto al árbol, conformando una ciudad, el desierto del noreste, donde los huarpes cultivaban trigo y maíz porque el río Mendoza llenaba las lagunas de Guanacache, rituales cruzados de cristianismo y otras religiones, la nieve de las altas cumbres y la dependencia de los ríos, y las estepas de Malargüe, enormes extensiones con fauna salvaje finalmente protegida, más la información y la irrupción foránea, vía Atlántico-Pacífica, proponen solamente dentro de nuestra provincia una diversidad que las artes plásticas exhiben con admirable intensidad. En general, y me refiero específicamente a los artistas profesionales, no se ha caído en los tics folclóricos ni en la imitación lisa y llana de las nuevas corrientes, como tampoco en un craso realismo. Quienes se interesan por el arte suelen preguntarse por qué en nuestra época no hay un arte épico, por qué no hay monumentos heroicos que representen la figura humana en plenitud, idealizada,
como en la escultura grecorromana, por ejemplo. Pero es que no creemos en dioses y no tenemos héroes. Los deportistas actuales son millonarios y solo les preocupa su carrera. Hay alguno que otro benefactor de la sociedad, pero ignorado por la prensa y por lo tanto por la opinión pública. Y ni hablemos de los políticos que gobiernan el mundo, mayormente gerentes de las corporaciones. Creo que el motivo profundo que lleva a los artistas a una representación desgarrada o irónica, o ridícula, o frívola, o estúpida del ser humano, está en que se perdió la confianza en el ser humano y sus instituciones, en la capacidad para construir un mundo con posibilidades para todos, con igualdad social, y también, esto parece una ingenuidad, se perdió el respeto entre las naciones, como igualmente entre los ciudadanos de un mismo país. Decía Einstein que conocía dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero que no estaba seguro de que el universo fuera infinito. Para no situarnos sino en lo más reciente, después de las dos guerras mundiales, de la Guerra Fría, de las invasiones de países por rapiña económica y de la atrocidad de las guerras preventivas, el artista percibe que es el odio y no el amor, la prepotencia y no la tolerancia lo que impera, y siente, como todo hombre de bien, una terrible culpabilidad colectiva. Aún aquellos que optan por la abstracción ven amenazada la integridad del hombre contemporáneo por fuerzas negativas que actúan en el curso de la historia y que son imprevisibles y aparentemente inexorables. Un artista de hoy no puede proceder como lo hicieron Fidias, Policleto, Mirón o los escultores y pintores del Renacimiento, ni siquiera como los impresionistas. Antes del siglo XVIII, los artistas eran artesanos y las obras de arte, imágenes sagradas, míticas, religiosas o políticas. El concepto que tenemos de obra de arte y de artistas son elaboraciones intelectuales posteriores desarrolladas por la sociedad moderna. Cada artista es hijo de su época y los que imitan estilos de otros siglos trabajan, a mi entender, para los cementerios. Allí encontramos neoclásico, neogótico, árabe, bizantino. En su poemario Una temporada en el infierno, Arthur Rimbaud sentenció: sentía la belleza en mis rodillas y la sentí amarga. ¿La sentía? Amarga. La belleza, aquella de la divina proporción y la armonía, hoy por hoy, se nos volvió amarga porque aspirábamos a un mundo ideal que no se concretó en lo más mínimo. Entre nosotros, los setentistas, por ejemplo, yo me considero setentista, nos mataron las utopías. El arte comercial se convirtió en industria, en puro entretenimiento, sin contar con lo burdo, lo grosero y lo prosaico que la televisión difunde mundialmente y a diario. Sumado esto gravemente a la información sesgada, la desinformación y el aturdimiento de la multiinformación. Muchos artistas optaron por el orden que ofrece la geometría y le dieron la espalda al mundo objetivo, pintando y esculpiendo imágenes abstractas. Otros decidieron representar nuestra época y acentuar los defectos para que tomemos conciencia y de paso hagamos catarsis. Aquí hay todo un abanico de expresiones que van desde lo barroco a lo minimalista, inclusive hasta la expulsión de lo emotivo y la consagración del concepto. Pero la belleza es ineludible, es como la poesía, está metida como un imperativo en la sangre del ser humano y esencialmente en el artista, en su afán de construir un mundo paralelo, ese mundo metafórico que no se puede atrapar en un concepto. Perdidos los cánones y las reglas clásicas, cada uno en grupo o a solas, buscó la comunicación con los demás a través de un arte que en algún momento llegó a enarbolar la bandera del feísmo. El arte que queda, que sobrepasa los siglos, es el de los artistas auténticos, que logran comunicarnos un mensaje trascendente con la forma más adecuada, que más allá de la técnica, se arriesgan a representar su época, a dar testimonio, tornando elocuentes a los materiales que utilizan. Hay dos interrogantes fundamentales, la duración y el valor simbólico.
El profesor Adolfo Ruiz Díaz, que fue mi guía en estética, señaló que el óleo ha probado una duración de más de 500 años, mientras que con el acrílico no se sabe. Le dije esto a José Bermúdez en una oportunidad y me contestó que a él no le importaba el tema de la duración de su obra. El otro interrogante tiene que ver con el valor simbólico. El famoso fotógrafo alemán Andreas Gursky, que vende a las empresas sus gigantografías en miles de euros, fue a ver una muestra de Caravaggio. Cuando lo entrevistaron, dijo haberse dado cuenta que inconscientemente él utilizaba en sus fotografías la luz del Caravaggio. A partir de esto, logró un gran valor simbólico y sus trabajos duplicaron el precio. Sabemos que el mundo se va a acabar, lo dicen los científicos. El Sol tiene fecha de vencimiento. Será dentro de millones de años, no como dice la apocalíptica Lelita Carrió, que nos quiere hacer creer que el gobierno de Macri buscaba salvarnos de la hecatombe. La hecatombe la produjeron ellos y hoy vemos los esfuerzos que hacen los gobiernos populares a las puertas del derrumbe final. Aquí el tema de la duración reviste un carácter vital. Macri, como todo oligarca, habló del futuro y de un gran país y no sé qué entiende por eso. ¿Qué es un gran país? El que dispone de bombas atómicas y misiles intercontinentales, que tiene asiento en el exclusivo círculo de los poderosos y que por esto no teme ser bombardeado acaso por Estados Unidos. ¿No será un gran país aquel donde exista igualdad de oportunidades y que no haya personas durmiendo en la calle y buscando comida en la basura? Macri, por lo visto, no pensó, si es que algo piensa, en estas posibilidades. Dijo Marx que el capitalismo chorrea sangre desde su nacimiento, lo cual no significa que en nombre del comunismo no se haya derramado otro tanto. Los dogmatismos matan al hombre literalmente, y como parece que nada que sea libre puede quedar impunemente en pie, década tras década se habla de la muerte del arte, de la inoperancia del artista, del egoísmo del artista, de la superficialidad, de la falta de compromiso de su época, de su desinterés por las luchas revolucionarias y por el destino del hombre de a pie. Quienes suscriben estas opiniones son lisa y llanamente ignorantes. El arte es el magno ejercicio de la libertad individual y tiene leyes propias. Está sujeto a sí mismo. Si se vuelve panfletario o hermético, deja de ser arte, deja de comunicar, deja de movernos a la reflexión, deja de emocionarnos, deja de meter el dedo en el culo apoltronado de los burgueses que solo cuidan sus intereses. El arte hace progresar nuestra sensibilidad. Es revolucionario sin proponérselo. Es cáustico porque nos saca de la comodidad de no pensar. Es incómodo porque nos propone la libertad de ser y nos eleva espiritualmente. Muchas veces nos pone un espejo delante, como el expresionismo, como lo hace Alice Farkas, para que dejemos de ser autosuficientes. En el arte legítimo siempre hay belleza y retorno estético. Un concepto que cambia según la época. Hay tanta belleza en la Pietà de Miguel Ángel como en el Guernica de Picasso, en el Aquelarre de Goya como en el Discóbolo de Mirón, en los grabados abstractos de Quesada como en las filigranadas silografías de Deleuze, en la serie Manos Anónimas de Carlos Alonso como en las maderas abstractas de Miguel Gandolfo, en el Collar de Ciervos de Edgar Murillo, o en las fotografías artísticas de Eduardo Dolengievich o Sabrina Cadiaj. Decía Carlos Gurriarena que hay artistas que celebran la vida como Henri Matisse y otros que no tienen nada que celebrar como Edvard Munch. Y yo agrego que en ambos casos hay belleza. Con Matisse nos extasiamos por la lasitud de sus figuras y con Munch nos conmovemos ante ese grito de angustia que muchas veces experimentamos ante la violencia o la adversidad. Acá en Mendoza, con una pléyade de artistas que nos invitan a ser multiculturales e inclusivos, varios de ellos con fama internacional, no tenemos un museo de artes plásticas institucional como dije anoche. El FADER es una migaja de espacio para la cantidad y calidad de nuestros artistas. ¿Cómo no desechar la duración si en ese museo hay actualmente más de 2000 obras guardando polvo en las bodegas?
¿Cómo puede adquirir valor simbólico lo que no se ve? No es posible formar estética y éticamente una sociedad a la que no se le ofrece la posibilidad de ver con permanencia lo que hacen sus artistas, que son lo mejor que una sociedad posee. Estas reflexiones caben a raíz de la muestra de Alicia Farcas, que nos convoca precisamente para pensar en el ser humano y su devenir, desde esta provincia que poco a poco deja su conservadurismo, soy optimista, para otorgarle a la sociedad esos valores universales que nacieron con la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Pensaba esta tarde un poco desde dónde hablar, ¿no? ¿Qué decir sobre Alicia, mi madre? Y pensaba en esta idea como de un juego de cercanías y familiaridades y distancias también, que quizás no son distancias afectivas, pero sí distancias necesarias para poner en perspectiva, ¿no? Esa palabra que tanto utilizan los artistas. Y que pensaba también que, bueno, en muchos casos esa distancia me la dan ustedes, ¿no? Escuchar lo que habla Andrés de la obra de Alicia, que bueno, hoy no hablo en particular, pero ha sido una de las amigos de Alicia y de la familia que más ha puesto en palabras profundas, sensibles, críticas, hermosas, todo lo que ella ha trabajado. Y de cada uno de ustedes con los que hemos hablado y nos hemos encontrado y nos han devuelto algo de esa otra Alicia que bueno, como familiares tan cercanos nos cuesta ver. Así que bueno, en ese juego de cercanías y familiaridades pensaba un poco decir algunas cosas de Alicia, primero como mujer. Creo que hoy es un tema ineludible, ¿no? Nos comentaba Patricia cuando, no sé si está por ahí Patricia, Patri, que además de bueno, un agradecimiento enorme por todo este trabajo conjunto donde desde Buenos Aires, también todos los días en un habla, una contención ahí, un cariño fundamental para llegar a este momento. Me decía ella cuando nos contaba que querían hacer la muestra de Alicia, que bueno, este museo es bastante nuevo, tiene 4 años, ¿no? Bueno, pero que hasta ahora no había habido una muestra así importante, había habido muestras colectivas, pero no una muestra importante de una mujer, y que bueno, querían comenzar con Alicia. Así que bueno, recuperar un poco algo de la historia de esta mujer, ¿no? Que nace en 1939, qué raro hablar así de mi madre, nace en Maipú, ¿no? Ayer había varias amigas de Maipú, en una familia católica, con un hermano que prontamente parte a Buenos Aires, al colegio militar, una madre trabajadora, costurera, un padre también trabajaba como empleado público en Agua Energía. Entonces, como ir recuperando algunos giros que ella va dando en esta historia, que me gustó llamarle como algunas transgresiones, ¿no? Porque de muchas. De este origen, ¿no? Como ella opta por una carrera de artista, ¿no? Que en esa época, bueno, no era tan fácil decir voy a ser artista. Bueno, se pasa a un ateísmo, podríamos decir, humanista, ¿no? Un ateísmo no incrédulo, sino muy fervientemente creyente de otras cosas, de la naturaleza, del arte, de la humanidad, de la historia, de la militancia. Se casa con un judío, un barbudo, un zurdo. Bueno, cuántas transgresiones, ¿no? Y bueno, ya en el 66 egresa como profesora de artes plásticas. También una segunda transgresión en esto de lograr como integrar ya en esa época el ser madre de 3 niñas diríamos hoy, muy seguiditos, ¿no? Mi hermano mayor me lleva 3 años, entonces éramos 3 pequeños realmente, y ella además era una trabajadora, porque mi mamá se recibe
el colegio, en el magisterio, que en esa época salían de maestras, ¿no? Y desde los 17 años ella era maestra, o sea que ella siempre nos decía que trabajaba de maestra desde los 17 años. Entonces, madre, trabajadora, docente, ya después como docente de artes plásticas, ¿no? Y me acuerdo que íbamos a dedo, ella me llevaba de chiquita a dedo a Coquimbito, en Maipú, donde daba clases. Madre, trabajadora, docente, artista, ¿no? Porque, bueno, sacar tiempo en todas esas tareas que hoy le llamamos tareas de cuidado, ¿no? De trabajadora, de docente, traer plata a la casa, ¿no? Y además llevar adelante su obra. Hoy charlamos con muchas amigas, compañeras, alumnas que decían, bueno, qué difícil, ¿no? Corté cuando tuve la maternidad, bueno, lograr para ella congeniar todas esas funciones y darle un tiempo a esa obra que nunca paró, a esa creación artística. Y también madre, trabajadora, docente, artista y también una voz política, ¿no? Una voz política desde siempre en todas estas transgresiones. Y bueno, acá Marquitos, amigo, nos va a contar quizás algo de cuando eran compañeros de la facultad y ella ya era consejera, estudiante, representante de los estudiantes consejeros. Él lo sabe mejor que yo, pero bueno, esta participación política como mujer, joven, estudiante, que la lleva a que 2 veces la expulsen de la universidad. Primero como estudiante, en ese contexto, y después ya como docente durante el gobierno militar de Onganía. Bueno, algo nos contaba, ¿no? Es la bronca, ¿no? Con que ella recordaba ese momento donde venía el colectivo, entraba a Ciudad Universitaria y se entraba un milico con una lista negra arriba del colectivo y los hacían bajar del colectivo a quienes no podían entrar a la universidad. O un telegrama que guardaba entre papeles viejos donde decía que había sido expulsada de la universidad por, no me acuerdo la palabra, pero seguramente era algo así como revoltosa Entonces, bueno, esta primera transgresión del cambio de clima familiar, esta segunda transgresión de participación política, y después ya como artista, ¿no? Donde yo rescataba como 2 cuestiones interrelacionadas. Por un lado, esta cuestión de no repetirse nunca, de no quedarse en ningún lugar cómodo y seguro. Creo que la muestra un poco muestra justamente ese recorrido tan diverso, ¿no? Tan cambiante, donde jamás ella se quedó con algo que funcionaba y lo repitió, sino que siempre una búsqueda incesante y que tiene que ver también con esta tercera transgresión, ¿no? Ya desde su arte, que en esto de no repetirse y también de cierta ruptura y crisis con el mercado artístico, con el mercado hegemónico, con el mercado de la industria artística, cultural. Siempre recuerdo que nos contaba también con un sentimiento muy visceral que ella, cuando empezó, bueno, a ganar premios y a ser conocida, salones nacionales, ha ido a Buenos Aires a una muestra, una galería importante, ya no recuerdo cuál sería, capaz que el Andrés sabe, y el dueño de la galería le había dicho: yo me quiero quedar con este cuadro. Ella le dijo no. Y de ahí en más ella decía: nunca más volví a exponer en Buenos Aires. Entonces esta ruptura, ¿no es cierto?, con las normas establecidas y con las relaciones de poder que circulan en todos los espacios y con las jerarquías, y no, ¿sabes qué? No te vas a quedar con la obra que vos querés. Y esto, bueno, no vuelvo más a una galería en Buenos Aires. También como docente, creo que es muy importante, ¿no? Acá hay muchas estudiantes y becarias que han sido alumnas, estudiantes con Alicia, y bueno, donde siempre ella propuso esto de romper los patrones, romper los prejuicios, las inhibiciones, desde el taller en casa, ¿no?, hasta la enseñanza secundaria, terciaria, universitaria. Pero bueno, me acuerdo en casa porque nosotros vivíamos ahí, estábamos ahí en el taller de niños y de adultos, y estaba esta idea de la casita prohibida, ¿no? Que decían, bueno, vamos a dibujar la casita, entonces
todos dibujábamos la casita tradicional, no, y esa era la casita prohibida, así que de ahí del vamos había que empezar a generar otros dibujos de casitas. Y entonces, pero también, digamos, en un acompañar desde el ejemplo, ¿no? Desde el ejemplo del hacer, de un hacer apasionado, donde ella creo que lograba transmitir en su propia pasión y búsqueda y ruptura esa emoción, ¿no es cierto?, de la creación y del hacer artístico. Acá seguro las chicas pueden contar mucho mejor que yo, pero bueno, esa capacidad de acompañar y transmitir esa búsqueda creativa tanto con niños como con adultos, y algo que todos nos han señalado cuando nos cuentan y nos devuelven estos relatos tan lindos que yo les propongo que registremos, desde una gran generosidad. Esta cuestión de la generosidad y de donde ella en este momento, ¿no?, de la transmisión docente y de qué es el arte y qué sé yo, no había límites en cuanto al ir, al dar, al recibir, algo que se generaba ahí muy rico y que en parte explica el cariño, ¿no es cierto?, y la alegría que nos han traído todos los que han venido ayer y hoy a acompañarnos. También como investigadora, porque ella en los últimos años ya en la universidad, ella presenta y le aprueban y realiza acá con Dorca y Ruth, becarias de esa época, 2 proyectos de investigación ya en su giro hacia el batik en papel, donde además decimos, bueno, esta mujer que era tan creativa y un poco nerviosa y muy inquieta y muy racional, aunque también racional, también cómo logró esa sistematicidad que requiere la investigación, porque si uno ve los cuadernos, bueno, justo en una de las vitrinas está cerradito, una pena que no lo podríamos ojear así todos, pero esa vamos a... paciencia inconcebible para hacer batik y en papel. Claro, pero además, si ustedes ven ahí, es raro porque pareciera esto tan pasional, visceral, y uno ve una sistematicidad donde cada prueba de batik está documentado, ¿no? Y las chicas saben cómo se llegó a ese resultado, con qué papel, con qué porcentaje de anilina, con qué porcentaje de cera, con qué tiempo, con qué mordiente, bueno, etcétera, y dejar etcétera. a los indonesios con la boca abierta. Increíble. Bueno, esa es una de las deudas que nos queda. Ya pudimos hacer un primer libro de Alicia porque no había ningún libro de Alicia mientras ella estuvo en vida, pero nos queda, más allá de todo lo que podamos seguir haciendo, un libro sobre esta investigación en papel, que no quede guardada toda esta investigación. Aquí están a la venta por si estuvieran interesados. El libro que ya está, que ya existe. No, y la creación de ese papel artesanal que se empezó a hacer en la universidad. Bueno, que sobre... Es una cosa que creo que no está registrada. Acá Andrés, en esto de las distancias y las cercanías, me hizo caer en la cuenta de que Alicia inventó el batik paper, ¿no? Porque nosotros lo vimos, lo vivimos, pero no, esto no, desde afuera, claro, es verdad, ella inventó el batik paper, porque o el batik en papel, pero lo decimos así porque cuando viaja ella al Congreso Mundial de Batik en China, Indonesia, única representante de toda América, bueno, se da cuenta que no existía. Lo que ella llevaba, que era esta transición del batik en seda que ella había desarrollado durante años, ya haciendo un montón de transformaciones ahí hacia el papel, no existía, no había antecedentes a nivel mundial. Entonces, no, bueno, además le da carácter de arte mayor al batik, que era meramente decorativo, no es por minimizar lo decorativo. Las telas que se hacían eran para adorno, ese es el sentido que tenía el batik. Ella lo saca de lo artesanal y lo lleva a lo artístico. Bueno, y esa creo que es como otra transgresión también, ¿no? Esta la transgresión permanente del soporte artístico, en una relación, ¿no?, entre contenido y continente, ¿no?, donde pasó del batik tradicional, maravilloso, si uno ve las técnicas milenarias del batik en Indonesia, es maravilloso, pero tenía ese sentido, ¿no?, de las vestimentas, bueno, claro, lo lleva a una obra artística, primero sobre seda, después sobre el papel, y ya en el último tiempo el batik era sobre lo que quisiera.
hizo batik en madera, lo que le pusiéramos por delante lo baticaba. En madera, en caña, en un momento al final también en estos objetos vitridimensionales en cáscaras de palta, pintadas y teñidas. Entonces esta permanente revolución y el revolucionar las técnicas y el soporte, bueno, era como muy propio de Alicia, ¿no? También en las temáticas, donde, bueno, desde lo abstracto cotidiano me salió decirle, ¿no? Porque ella siempre le molestaba un poco cuando venía y le preguntan, ¿y qué querés decir con esa obra? Y entonces era, bueno, en realidad ella decía, lo abstracto no es que no existe, está en las piedras, está en la montaña, está en la naturaleza. En el microcosmos y el macrocosmos. Claro, entonces es esa mezcla entre la naturaleza, que bueno, creo que es uno de los legados importantes que nos deja a mí y a mis hermanos, es un amor muy fuerte por la naturaleza y un maravillarse en la naturaleza, en esa capacidad infinita de expresión de la naturaleza, donde siempre vos a seguir encontrando nuevos colores y nuevas formas y nuevos insectos y nuevas hojas y nuevas formas, ¿no es cierto? Entonces, ese recuperar toda esa cuestión de la naturaleza y jugar con lo abstracto ahí, pero también con esto de los paisajes interiores, ¿no? Toda la serie de los paisajes interiores donde, bueno, poner en juego la montaña con el interior y la emoción. También recuerdo en particular una serie que no está acá presente, que no sé si quedó tan recordada en la memoria, pero donde ella se propuso trabajar lo americano y trabajó toda una serie de pinturas que tenían que ver con lo americano, con lo autóctono, en esto que hablábamos ayer también de lo externo y lo local, ¿no? Bueno, en ese expresionismo y sensibilidad de las emociones, que no siempre son emociones positivas, ¿no? De armonía y de belleza, sino también negativas y de bronca, ¿no? Y de furia entonces, bueno, ahí creo que esto de la maga del batik y sus demonios, los demonios que salen, pero los demonios de por acá. En esa autenticidad, ¿no? De la expresión que somos como personas integrales en todo lo positivo y también en todo lo negativo con lo que luchamos internamente, y bueno, y también en la temática política que siempre estuvo presente desde esta serie de los encasillados que nos traía ayer Andrés, que bueno, no casualmente, Mato del 68, pero de ahí atravesando toda su obra hasta el 2001, donde ella hace un trabajo, por ejemplo, que era los niños envueltos en trapo de piso. En esto que todos como sociedad veíamos, los niños en la calle, ¿no? La gente durmiendo en la calle, bueno, ella todo eso también seguía presente en esa sensibilidad de generar un trabajo con realmente niños envueltos en trapo de piso. Bueno, también un poco como contracara, y creo que en honor a la verdad que hablábamos recién que nos transmite ella en su obra, ¿no? Ante todo la verdad y la autenticidad. Bueno, también la contracara de todo esto era una fuerte fragilidad en lo físico, que no es separado de lo anterior, porque bueno, ella siempre contaba una anécdota que en la escuela ella siempre decía que estaba indispuesta para no hacer la clase de gimnasia. No le gustaba nada, digamos, un escindido el cuerpo, ¿no es cierto? Pero en esto de también una pasión que la llevaba quizás a estar horas y horas sin darse cuenta, en una posición tremenda sobre la obra, y al otro día, claro, el dolor, los problemas, las contracturas físicas, ¿no? Entonces digo, esa fragilidad que tenía que ver con su pasión, con su trabajo a deshoras, porque en esto que decíamos que era madre, docente, bueno, capaz que uno se levantaba el otro día y ya se había copado toda una noche trabajando en algo, y también una fragilidad, bueno, emocional, sí, que tenía que ver también, creo, con toda esta sensibilidad y con todo este sentir que es complejo, ¿no? Bueno, y un poco ya por último, hablamos de ella como mujer, como artista, como docente, como investigadora y también como amiga y madre. Creo que acá hay muchos que son amigos, han sido amigos de ella, y bueno,
una amiga y una madre cariñosa, risueña. Ayer me decían varias, ¿cómo nos reíamos con tu madre? La última vez que la vi nos matábamos de la risa. Bueno, creo que eso era más para las amigas, nosotros no sé si nos tocaba tanto eso, pero sí una madre muy cariñosa, muy canturrienta, me salía la palabra, siempre nos cantaba, nos inventaba canciones y era así como alegre a la vez que distraída, nerviosa, ansiosa. Bueno, estaba con dolor de espalda que no se podía ni mover y cantaba. Un poquito payasa. Poco niña, un poco, ¿no? En esa cosa. Bueno, y nada, y esta muestra, pensaba yo, ¿no? Decía ahí en su currículum, y lo hemos vivido, ella realizó 52 muestras individuales y casi 200, participó en casi 200 salones colectivos, donde, bueno, era ella la que gestionaba todo. Es la primera vez que nos toca gestionarlo a nosotros y a nosotras sin ella. Así que, bueno, ahí de vuelta el agradecimiento al cariño y a todo el trabajo del museo en la realización de esta muestra. Y un poco lo que decía antes, ¿no? Que nos devuelven en ustedes que la conocieron, que vivieron con ella, ese cariño, esa pasión, esa admiración, esa sana inquietud que nos transmite y que nos desafía, Alicia. Yo pensaba como, bueno, como síntesis un poco una idea como de un legado estético y político a la vez, que yo por lo menos lo interpreto como esta idea del arte, que el arte está en cada uno y en todos, sin llegar a viejas discusiones sobre qué es o no el arte, ¿no? Pero me parece que un poco lo que ella nos transmite, y en esta cuestión docente también, ¿no? De sacar de cada uno lo mejor, su búsqueda creativa en lo que hagamos, en la vida cotidiana, en las calles, entonces me parece que eso es como un legado estético y político, donde es un modo también de entender el arte en el que no sé si cualquiera es artista, pero cualquiera podría y podemos ser artistas en lo que hacemos si somos auténticos, verdaderos, y vamos hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de esa verdad, de esa pasión y de ese sentir. Para mí eso es un legado maravilloso que nos inquieta, nos desafía como espectadores también, como personas que contemplamos y que interactuamos con su obra. Y en ese sentido, bueno, también invitarlos a todos y a todas a seguir poniendo en movimiento y recuperando esta obra. O sea, a nosotros nos tocó ser sus hijos, pero bueno, eso no dependió de nosotros, nos tocó. Pero sí nos tocó también a todos conocerla, compartirla, aprender algo de todo eso. Entonces también invitarnos más ya como colectivo a seguir recuperando este legado, esta obra, a partir de lo que les decía. Bueno, tenemos 2 meses de muestra por delante, ¿no? Entonces también militar un poco la muestra, invitar, proponer actividades, dejar un video de registro sobre su experiencia con Alicia. Bueno, todo eso es un material que para nosotros es riquísimo y que no queremos que se pierda. Y bueno, y a seguir haciendo que esta obra, esta vida-obra, ¿no es cierto?, siga caminando y sea un motivo de más disfrute, más reflexión, más placer, más crítica y más cuestionamiento para muchas otras personas. Bueno. Yo viví aquellos años de los 60 con Coca, con mi pareja, a partir del 62, 60 años ya. Yo venía de la Escuela Provincial de Bellas Artes, con 6 años menos que ellas. Entonces empecé en el 64 mi carrera en Bellas Artes Nacional. Ahí la fui conociendo a ellas y ese es un poco el contexto general.
De Coca no tengo tantas anécdotas y ese afecto que construyeron con mi pareja, ¿no? Por otra parte, nosotros nos fuimos de Argentina en el 75 y estuvimos 30 años fuera de este país. Así que se perdió mucho. ¿Dónde estuvieron? Estuvimos en Asia, viviendo 9 años y 21 años en Chile. Entonces, ha sido un recuperar de alguna manera aquellos afectos cuando volvimos, y son los últimos años de Coca, los últimos 4 o 5 años han sido, ¿no? Que fuimos a la casa, esas fotos que te traje ayer y esas cosas, ¿no? Pero esto tenía más carga afectiva para Marta, mi pareja, ¿no? Y bueno, yo acompañaba también, ¿no? Pero ellas dos estaban muy hermanadas en su amistad, ¿no? Eso era notorio. Así que, bueno, yo recuerdo, digamos, para hablar de esa época, tengo buenos recuerdos de nuestra bohemia de entonces, que cuando se hacía alguna exposición de arte y demás, terminábamos en un bodegón que había ahí en Primitivo de la Reta, donde hay un super hotel ahora. Eso se acabó hace tiempo, lamentablemente. Al lado de La Cita, que era muy simpático. La estación de buses, la estación de buses que había. Primitivo de la Reta. Primitivo de la Reta. Y entonces se hacían allí en ese bodegón las post-exposiciones, y eran muy pintorescas. Yo recuerdo, por ejemplo, Mercedes Sosa, antes de ser la conocida, venía a cantar ahí. Era parte de esa tribu, digamos. Sí, Tito Francia, Andrés Quizá. Claro. Entonces, el dueño, que no recuerdo quién era de ese lugar, en determinado momento cerraba este bodegón y nos quedábamos ahí con ella, ¿no? Que ya cantaba con toda la inspiración, ¿no es cierto? Que creaban ámbitos así muy especiales. Lo mismo con Juan Gelman y Paco Urondo, que vinieron una vez acá a Mendoza a un recital de poesía, y terminamos ahí también con ellos, recitando poesías y La Negra cantando y esas cosas que teníamos en esos años. Y también está lo que fue para mí también un hito biográfico de la militancia en la izquierda universitaria en aquellos años, 1964, se produce en la facultad una Universidad Nacional de Cuyo una huelga del personal no docente, y los estudiantes de izquierda apoyamos esa. Entonces se llegó un momento a tensiones con la dirigencia académica, y entonces hicimos como una manifestación en la calle, cuando Bellas Artes estaba ahí en Montevideo y San Martín. Ahí estaba la Escuela de Bellas Artes. Entonces, bueno, se cortó la mayonesa y algunos salimos con 5 años de suspensión, otros con 3 y otros con 1. A mí me tocó de 5 y no volví nunca más, no quise volver. Me fui de Mendoza incluso, 1 año después, 2 años después, por mucho tiempo. Enojado, entre otras cosas, con eso, ¿no? Y a Coca a Alicia le tocó 1 año, me acuerdo. Pero bueno, pudo terminar su carrera, ¿no? Así que eso, ¿no?
cosas que me vienen a la memoria ahora, y bueno, y seguramente otras caras que se me olvidan, ¿no? Son 60 años que pasaron. Así que eso fue, ¿no? El recuerdo afectuoso con la Coquita, gran amiga, y sobre todo un afecto que creció después de ese puente temporal de ausencia, en estos últimos 4 años que la vimos, ¿no? Antes de que partiera.